quiero contarles una anécdota muy breve y leerles, o compartir mejor, un texto muy breve, muy corto, de Chesterton, el gran filósofo, pensador, el filósofo del sentido común, inglés, autor de libros memorables, como La esfera y la cruz, una novela imposible de concebir hoy, en donde un ateo y un creyente se baten a duelo por sus respectivas creencias o descreencias o incredulidades. El autor de Hombre Vida, Man Alive, Hombre Vida, en donde un Quijote inglés, Inocencio Smith se llama, también se lanza a distintas aventuras en busca del ideal. El autor de grandes biografías como la de Dickens, donde está cifrada toda su filosofía. La filosofía de Chesterton. La vida de Stevenson, bueno, un escritor prolífico, profuso, alegre, siempre pletórico de vida, jocundo, Chesterton. Después fue secuestrado por grupos ultraderechistas, ultracatólicos, y eso lo desprestigió, porque él era un hombre libre, un libre pensador. Sí, era un defensor de la cristiandad, pero no era un fundamentalista. A veces pasa esto, ¿no? Como le pasó a Nietzsche, lo tomaron los ateos recalcitrantes, los escépticos, los relativistas, y entonces Nietzsche deja de ser Nietzsche, porque él decía, el que se dice nietzscheano no es discípulo fiel mío. Bueno, Chesterton fue uno de los grandes pensadores del siglo XX y además uno de los que mejor denunció la falsedad de la era moderna o las falsedades, lo que está mal en el mundo, gran ensayo o compendio de artículos de Chesterton, bueno, tantos otros. Pero él decía, por ejemplo, el periodismo es decir que Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. De manera que denuncia las falacias de lo que hoy llamamos modernidad, posmodernidad, etc. Bueno, el asunto es que hace muchos años, más de 20 años, estaba buscando las obras completas, suyas. Plaza y Llanés, ¿no? El sello editor famoso de España. Llamé a una librería que decía tenerla, atrás del Teatro San Martín, donde hay libros usados. A mí no me gusta lo de libros usados, tiene que ser libros leídos. Como decía alguien, solo los libros buenos llegan a viejos. Bueno, libros viejos sí, pero libros leídos, para releer. Llamé a esa librería y dije, voy para allá, a buscar las obras completas de Chesterton, que las venía rastreando hace tantos años. Cuando llego a la librería, había un hombre acodado en el mostrador, pero del lado no de la venta, acodado ahí, que me ve venir cuando entro, y me dice, ¿venís a buscar las obras de Chesterton? Sí. Bueno, si vos no venías a la hora que dijiste, te las perdías, eran para mí. Bueno, el vendedor estaba ahí sonriente y dice, si Sebastián, sos vos, ¿no? Sí. Bueno, si no llegabas a la hora que te habías comprometido a venir a buscar las obras de Chesterton, se las vendía a este hombre, a este buen hombre. Pero este señor, muy simpático, me dice, bueno, si vos querías las obras de Chesterton, entonces somos hermanos. Y me dio un fuerte abrazo y alguna vez nos volvimos a encontrar a tomar un café y a conversar de las obras de Chesterton. Porque pasa esto. La raza de los lectores es una rara avis, es una especie extraña, sobre todo la de los lectores que quieren leer todo, relacionado con las humanidades, con la historia, la literatura, la filosofía, la poesía. Así que este hombre dijo, somos hermanos de espíritu. Y en vez de enojarse, y me dijo, ¿alguna vez me vas a prestar uno de los tomos? Sí, por supuesto. En Man Alive, en Hombre Vida, Chesterton estampa un epígrafe, una suerte de poema, versos cortos, reflexivos, filosóficos, que dicen así: hay un solo pecado
decir que es gris, una hoja verde, y se estremece el sol ante el ultraje. Y un credo: no se olvidan de crecer las manzanas y a los manzanos pase lo que nos pase. Y un crimen: el implorar la muerte, pues solo Dios sabe lo que la muerte vale. Hay una sola cosa necesaria: todo lo demás es vanidad de vanidades. Siempre me pareció una especie de ensayo filosófico concentrado, sintético. ¿Vieron esos textos que son como los haikus japoneses, ¿no?, que encierran todo un mundo de sentido? O esas sentencias o máximas, ¿no?, que supieron escribir Heráclito en la antigüedad, La Rochefoucauld en la modernidad, no en los tiempos modernos, más recientes. Bueno, el mismo Nietzsche y tantos otros. Antonio Porquia en la Argentina. Todo lo que hay en estos versos es casi insondable, infinito, inabarcable. Pero podemos decir algunas cosas de cada verso. Hay un solo pecado, dice, así empieza: decir que es gris una hoja verde y se estremece el sol ante el ultraje. ¿Qué quiere decir con esto? Tantas cosas. Pero por sobre todo, que la máxima falta del ser humano es no aceptar la realidad en su verdad. Lo que las cosas son, el ser en sí, el ser en suma, como dicen los filósofos. Las personas, el ser humano, tiende a querer imponer a la realidad su parecer, su conveniencia, la dialéctica infinita del ser y el parecer. Pero las cosas son lo que son, y menos lo que es, todo parece, dice Miguel Hernández de otra persona, el poeta español. Y menos lo que es, todo parece. El ser de las cosas, la realidad incita a las cosas, la verdad profunda de las cosas. Como decía Juan Ramón Jiménez, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. No lo que yo quiero que las cosas sean. ¿No? Es como cuando, por ejemplo, un padre le quiere imponer a un hijo una vocación, una profesión, un oficio. Para no hablar de lo que pasa en el arte, donde hoy, como nunca antes en la historia de la humanidad, no decimos tiempos modernos, siglo XX, siglo XIX, no, de la humanidad, se premia, se exalta, se exhibe, se expone el arte grotesco, feo, los adefesios, las basofias. Ah, bueno, esto es arte. Bueno, esto viene un poco de la posguerra, ¿no? Los movimientos, el dadaísmo, alguna parte también tiene su responsabilidad del surrealismo, el cubismo. No digo que no haya habido obras interesantísimas, valiosas, disruptivas, bueno, sí, pero en general, a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde el ser humano pierde un poco, el occidental, el hombre occidental, la mujer occidental, pierden el sentido de lo trascendente, de la belleza, hasta de lo sagrado. Se impone lo profano, se impone lo que a mí me parece. Y bueno, si esto está expuesto en el MoMA o no sé en qué otro museo o galería de arte del mundo, es porque es valioso, está legitimado por la mirada oficial de lo que es arte, de lo que no es arte. Ahora, lo interesante es que hoy se considera arte, en buena medida, lo grotesco, feo, amorfo, y lo otro no. Esa supuesta apertura, somos abiertos, arte es lo que a cada cual le parece, es mentira eso. Eso es un despotismo del antiarte, del antiarte. Hay un gran libro de Giovanni Papini, La corona de plata, que no se encuentra en ningún lado, creo que en ningún lado, solo en sus obras completas, donde él denuncia y profundiza de qué se trata todo esto de exaltar lo grotesco, lo feo. Bueno, es, por supuesto, es la solapada defensa de lo mediocre, porque si
es arte lo que hace cualquiera que no sea artista, entonces yo también soy artista. Bueno, decir que es gris una hoja verde. Decir que es gris una hoja verde. ¡Qué frase! Y eso lo podemos encontrar en todas las épocas, sí. En distintas circunstancias, situaciones, textos. ¡Ay del que llama al mal bien y al bien mal!, dice un profeta del Antiguo Testamento. Decir que es gris una hoja verde. Y se estremece el sol ante el ultraje, advierte Chesterton. La luz, el bien, el orden universal se ve ofendido por esta afirmación de que una hoja verde es gris, por esa tergiversación, por ese terrorismo filosófico, por esa subversión de lo verdadero, bello, bueno. Se acordarán que los griegos tenían una palabra para hablar de lo bello, bueno, una sola palabra, un vocablo, kalos agathos. No separaban lo bello de lo bueno. Por tanto, tampoco de lo verdadero. Tomás de Aquino, gran cerebro de la Edad Media, ¿no?, una de las grandes luminarias de todos los tiempos, dice: la belleza es el esplendor de la verdad, splendor veritatis. La belleza es el esplendor de la verdad. Donde hay belleza hay verdad. No, pero ¿qué es belleza noble? Es lo que a mí me parece. Bueno, está bien. Por su parte, Einstein, el físico, el gran físico alemán, judío alemán, decía: si una teoría no es bella, seguramente no es verdadera. Así, tajantemente. Y sigue diciendo Chesterton en este epígrafe de su novela Hombre Vida. Dice: y un credo. No se olvidan de crecer las manzanas en los manzanos, pase lo que nos pase. No sé si ya lo había dicho, me lo olvidé al principio. Las manzanas crecen en los manzanos, pase lo que nos pase. ¿Qué está diciendo el gran pensador inglés? Dice: la realidad es lo que es, al margen de lo que yo piense, de lo que yo sienta, de que yo esté o no esté. Las cosas son porque son. Parménides, filósofo presocrático, dice: el ser es, el no ser no es. Las cosas son lo que son. Otra vez la dialéctica del ser y el parecer. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Ese verso no está, ese texto no está en el Quijote, pero se hizo popular. No sé por qué. No sé quién lo dijo tampoco. Las manzanas crecen igual. Porque, ¿qué pasa? Que cuando uno es niño, chico, a mí me gusta decir niño, porque chicas son las botellas, los vasos, los juguetes, las cosas. En cambio, niño es un niño y punto. El niño tiene, además de su pureza, inocencia, frescura, asombro, también tiene la idea errónea, egocéntrica, egomaníaca, narcisista de que es el centro del planeta y del universo. Pero conforme pasan los años, hay un giro, en el mejor de los casos, lo que Ortega se llama el giro copernicano, donde uno se da cuenta de que no es el centro del universo, ¿no? La herida narcisista, diría Freud. ¿Se acuerdan Freud? 3 heridas narcisistas según Freud. Los vamos a discutir otro día, conversar. No coincido en todo, pero él dice: Darwin le aceptó a la humanidad la primera herida narcisista al decir venimos del mono, lo cual es ridículo. Bueno, no importa. La segunda es la primera fue en realidad la de Copérnico, ¿no? O Galileo Galilei, que demuestra la teoría heliocéntrica de Copérnico, del monje polaco Copérnico. Bueno, en la Tierra no es el centro del universo. Primera herida narcisista, esa es la primera. La segunda, Darwin, venimos del mono. No venimos del mono, no importa. La tercera es la que yo le asistí a la humanidad, dice Freud. Nos creemos libres, sin embargo nos
domina el inconsciente desde las subnapas de nuestro pensamiento. Bueno, de acuerdo. Pero hay una herida narcisista necesaria, al margen de Freud, que es darse uno cuenta, para madurar, de que uno no es el centro del universo. Por más que sí, somos uno de los centros en los que el universo, la vida, Dios, se manifiesta, sí. En tanto que estamos vinculados, o en tanto que, para decirlo platónicamente, participamos del gran ser, bueno, somos un centro, pero no el centro con mayúscula. ¿Se acuerdan la definición de Nicolás de Cusa? Dice, Dios es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna parte. Su centro en todas partes, también en nosotros, Dios, pero su circunferencia en ninguna parte es infinito, inabarcable, inconmensurable. Pero no somos el centro del universo. Bueno, nuestro ego narcisista, ego maníaco, nos hace creer, cuando somos muy niños, que en efecto somos el centro. Y que las manzanas solo crecen si nosotros las miramos crecer. Juan Ramón Jiménez, el poeta español, dice: cuando el filo de la muerte me tale, se vendrá abajo el universo. Bueno, Juan Ramón Jiménez se murió hace muchos años y el universo no se vino abajo nada. Para él sí, pero no para los demás. Es muy importante, no nos vamos a extender mucho, claro, en esto, pero es tan importante. Y un credo, es decir, una creencia sagrada, un principio sagrado. No se olvidan de crecer las manzanas en los manzanos, pase lo que nos pase. Giro copernicano. Yo no soy el centro. La Tierra no es el centro del universo. Yo tampoco soy el centro del universo. Dialéctica del ser y el parecer, una vez más. ¿Qué es la realidad? Que yo no soy el centro, pero que sí participo del gran ser, del centro con mayúscula. Esto del ser y el parecer, ¿no?, que está en toda la filosofía, en toda la literatura universal. Por algo Platón decía, cuidado, que hay la realidad apariencial, el mundo sensible, le llamaba, el mundo inteligible, ¿no?, trascendente, es la sede del ser, o el ámbito del ser, o la dimensión del ser. Los hindúes le llaman Maya a ese mundo que creemos real y no lo es, que es apariencia. Y sigue diciendo Chesterton, y un crimen, hay un solo crimen, el implorar la muerte, pues solo Dios sabe lo que la muerte vale. ¿Cómo podemos implorar la muerte si no sabemos lo que es la vida, lo sagrada que es la vida? Si no nos hemos dado la vida a nosotros, no nos hemos sacado de la nada, como el barón de Münchhausen, ¿se acuerda que saca con su coleta de un pozo, con su caballo y todo? No nos sacamos de la nada, no nos hicimos. ¿Cómo podemos implorar la muerte si solo Dios sabe lo que la muerte vale? Implorar la muerte es maldecir la vida sagrada. En esto, una vez más, Nietzsche dice, cuidado con maldecir la vida, les dice a los cristianos. El teólogo Romano Guardini dice, hay que pasar por Nietzsche para entender al cristianismo en sus falsedades. Ese hombre libre, libérrimo diría, inteligentísimo, agudísimo, que fue Romano Guardini, que escribió el mejor libro sobre la vida de Cristo, por ejemplo, el Señor, o las etapas de la vida, las etapas de la vida, entre otros grandes libros, ensayos sobre la edad moderna. Guardini dice, hay que pasar por Nietzsche. Nietzsche dice, cuidado cristianos con maldecir la vida al desear tanto los mundos del más allá. ¿Se acuerdan la mística española Teresa de Ávila? Muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. El que ama la vida no quiere morir.
Y el que ama la vida es porque está sanamente emplazado en la vida misma. Dice Nietzsche, irónica y sarcásticamente, aquellos que suspiran por los reinos de ultratumba, que se vayan de una vez. Nosotros estamos bien acá. Camus, premio Nobel, el autor de La Peste, en su libro Bodas, dice: amo la vida, amo este sol. Sigo siendo un hijo del sol. Sorba el griego, ¿no? el gran personaje de Nikos Kazantzakis, un personaje real que existió y que el autor de Sorba conoció. Sorba dice hacia el final del libro: un hombre como yo debería vivir 1000 años. No se quiere morir. Bueno, en las Sagradas Escrituras se lee una frase inquietante que el maestro profiere y dice que el más grave pecado es contra el Espíritu Santo. Y uno dice: ¿qué es el Espíritu? Y uno puede decir: la vida, entre otras interpretaciones posibles. Y además, ¿cómo puede uno implorar la muerte si solo Dios sabe lo que la muerte vale? La muerte no es un apagamiento de la vida, como quien apaga una luz, como quien corta la conciencia con una perilla. La muerte es un momento solemne, un paso a una dimensión, según el caso, superior o inferior, pero un paso al fin, una transformación. No sabemos lo que es la muerte. Esa virgen, la muerte, dice Borges, el castellano permite esta metáfora. No sé por qué dice que el castellano, pero bueno, lo dice bellamente Jorge Luis Borges. La muerte, dice Rubén Darío, yo la he visto. No es amargada y mustia, ni hace corva guadaña, ni tiene faz de angustia. Es blanca y bella como Diana, pura y virgen como ella. En su siniestra tiene verdes palmas triunfales y en su diestra una copa con agua del olvido. A sus pies, como un perro, yace un amor dormido. La muerte, yo la he visto. No sabemos lo que vale la muerte, porque no sabemos lo que es la muerte. Bueno, ¿cómo implorar algo que ignoramos qué es? Su valía, su dimensión, su trascendencia. Porque no todo muere con la muerte. ¿Se acuerdan de Luis IX de Francia, cuando los moros lo toman cautivo? Y él dice, y los moros le dicen: bueno, ahora te vamos a matar. Y Luis IX dice, indiferente, suficiente: a mí me podrán matar. A mi cuerpo lo podrán matar, pero a mí no. A mi cuerpo lo podrán matar, pero a mí no. Qué conciencia de la existencia del alma humana. Esa existencia que demostró casi matemáticamente Platón en el Fedón, en su diálogo El Fedón. Y termina diciendo Chesterton en estos versos introductorios a Hombre Vida, dice: hay una sola cosa necesaria. Todo lo demás es vanidad de vanidades. Con lo que, citando o evocando, aludiendo, mejor dicho, al Eclesiastés, libro de la Biblia, ¿recuerdan aquel libro escrito por un rey, Coelet, hastiado, como todo rey, por el mundo y sus placeres? Dice: hay una sola cosa necesaria, todo. El ser humano solo puede ser saciado o puede solo saciarse con lo absoluto. Y por eso uno ve que, no sé, ricos y famosos que tienen todo y terminan en tremendas adicciones o suicidándose, porque si tienen todo, fama, belleza, riqueza,
Porque todo eso es relativo, es pequeño para los hijos del gran Dios, del gran ser que somos. Solo lo absoluto puede saciarnos. Gran descubrimiento de San Agustín, Agustín de Hipona, el autor de las Confesiones. Triste estará mi corazón hasta que descanse en ti. Oh, pues es una cosa muy religiosa, teológica esa, no. Es la realidad del ser humano, que el hombre es un animal religioso. En Egipto, en Sumeria, en Babilonia misma, ¿no? La belicosa Babilonia, la disoluta Babilonia, también tenía sus dioses. Tal vez errados, no sé, dioses sanguinarios, bueno, busca lo que buscas, pero no donde lo buscas, advertía Agustín de Hipona. Nada relativo, nada mundano puede saciar al ser humano que está pensado, creado para lo absoluto, para todo. Hay una sola cosa necesaria, dice Chesterton, todo. Lo demás es vanidad de vanidades. Y así concluye su epígrafe, sus palabras introductorias, sabias, filosóficas, Chesterton, uno de los hombres más felices de las letras universales, autor de una vida de Francisco de Asís formidable. Hay un solo pecado: decir que es gris una hoja verde. Hay un solo pecado: decir que es gris una hoja verde, y se estremece el sol ante el ultraje. Y un credo: no se olvidan de crecer las manzanas en los manzanos, pase lo que nos pase. Y un crimen: el implorar la muerte, pues solo Dios sabe lo que la muerte vale. Hay una sola cosa necesaria: todo lo demás es vanidad de vanidades.